Hola pequeña, buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora en que estés escuchando esto. Hoy vamos a ver el tema de biología sobre tejidos, órganos y sistemas de los vertebrados. Pregunta 1. ¿Qué son las vértebras y cómo se clasifican? En los seres humanos hay 33 vértebras durante la etapa fetal, o sea, antes de nacer, y en la niñez, los cuales son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 del coxis. Y durante la etapa adulta solo hay 24 vértebras debido a que los huesos del sacro y el coxis se unen convirtiéndose en un hueso cada uno. Los vertebrados y sus características. Unas características principales es que los vertebrados tienen un endoesqueleto óseo articulado, incluidos un cráneo y una columna vertebral que contienen el sistema nervioso central. Un celoma dividido por el diafragma en 2 compartimentos principales. El primero es la cavidad abdominal y el segundo la cavidad torácica. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 4 tipos principales de tejidos que constituyen el cuerpo de los vertebrados? Las células del cuerpo de los vertebrados están organizadas en los siguientes tejidos. El primero es el tejido epitelial, el segundo el tejido conectivo, el tercero el muscular y el cuarto el tejido nervioso. Rápidamente, el primero epitelial, segundo conectivo, tercero muscular y cuarto nervioso. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas características del ser humano como vertebrado? La primera es que tiene un endoesqueleto óseo y está articulado. Esto quiere decir que gracias a ello soporta el cuerpo y crece conjuntamente con él. El siguiente es el cordón nervioso dorsal, o sea, la espina dorsal. Está rodeado por las vértebras. El tercero es el cerebro. Está encerrado dentro de una caja protectora, que es el cráneo. Siguiente pregunta. ¿Qué es el celoma? El celoma es una cavidad que se forma dentro del mesodermo del embrión durante su desarrollo. En los humanos y en otros mamíferos, el celoma está dividido en compartimentos, de los cuales los 2 más grandes son la cavidad torácica y la cavidad abdominal. El celoma lo contienen todos los vertebrados, ¿ok? Y después tenemos un esquema sobre las partes del sistema nervioso central dorsal. Se los voy a describir rápidamente. En la parte superior, el sistema nervioso dorsal empieza desde el cráneo hasta la sacra. Y esto abarca lo que es desde el cráneo hasta toda la columna vertebral que se encuentra en la espalda. Y bueno, lo primero que vamos a encontrar en la parte superior es el cráneo,
Después, la espina dorsal se divide en 4 partes, que empieza la parte cervical después del cráneo. Abajo de la cervical está el dorsal o torácica. Abajo está la lumbar y finalmente en la punta de la columna vertebral está el sacra. ¿Ok? Las principales partes que se encuentran en el sistema nervioso central son el encéfalo en la parte del cráneo. Abajito por el cuello está la médula espinal. Después, en la columna vertebral se dividen los tipos de nervios. Abajo del cráneo están los nervios cervicales. Abajo de estos están los nervios dorsales. Abajo de estos los nervios lumbares. Luego los nervios sacros. Y finalmente los nervios coxígenos. Muy bien. La médula espinal se encuentra... la médula espinal es una tira muy larga que empieza en el cerebro y termina hasta el coxis, que es en la parte baja de la espalda, casi iniciando el trasero, y está rodeado por las vértebras. Siguiente pregunta. ¿Qué contiene la cavidad torácica? La cavidad torácica contiene al corazón, a los pulmones y al esófago. Siguiente. ¿Qué contiene la cavidad abdominal? Aquí hay un gran número de órganos y se incluyen el estómago, los intestinos y el hígado. Muy bien, siguiente pregunta. Escribe las características de los mamíferos, las principales. 1. Son endotérmicos, es decir, que generan calor internamente y así mantienen una temperatura corporal alta y relativamente constante. 2. Tienen pelo o piel en lugar de escamas o plumas. Y 3. Dan a luz a sus crías vivas, excepto los monotremas. ¿Ok? Vamos a buscar rápidamente qué es un monotrema. Monotrema. Ok, los monotremas son una especie de animal que son ovíparos. O sea que sus crías nacen de huevo, pero viven solo en Oceanía, pero siguen siendo mamíferos, ¿ok? Muy bien. La siguiente característica es que los mamíferos amamantan a sus crías, o sea, les dan lechita. Ahora vamos a entrar al tema de las células y los tejidos, ¿ok? Primera pregunta. ¿Cómo es la jerarquía de las células y los tejidos? Las células están organizadas en tejidos, que son grupos de células que llevan a cabo una función unificada. Ok, ese es el primer escalón de la jerarquía. Las células y después se convierten en tejidos, y los diferentes tipos de tejidos, unidos estructuralmente y coordinados en sus actividades, forman los órganos, como es el estómago o el corazón. Entonces, de lo más pequeño empieza la célula. Muchas células forman un tejido y muchos tejidos forman un órgano. Siguiente.
¿Qué es el tejido epitelial? Este constituye una cubierta para el cuerpo y sus cavidades. Pueden estar formados por una sola capa de células, que se llama epitelio simple, como el del revestimiento interno del sistema circulatorio, o por varias capas, el epitelio estratificado. Epitelio estratificado, como el de la capa externa, la llamada epidermis, que es la piel. Siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los tejidos epiteliales? Se clasifican de acuerdo con la forma de las células individuales en tipo escamoso, tipo cuboide y columnar o prismático. Son 3: escamoso, cuboide y columnar o prismático. Es como se clasifican los tejidos epiteliales. ¿Ok? Después nos piden que en el esquema se escriba el nombre de cada uno de los tipos de uniones de célula con célula. Y hay 3, que son 4. La unión estrecha, los desmosomas y la unión gap. Sí son 3, así se llaman. Unión estrecha, desmosomas y unión gap. La unión estrecha va más pegada, las células más pegadas. Los desmosomas están un poco más alejados y la unión gap muchísimo más alejadas, ¿ok? Pero tienen que ver el diagrama para ver, o más bien imaginarse muy bien cómo son. Siguiente pregunta. ¿Qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular, abreviada MS, representa una red tridimensional que engloba todos los órganos, tejidos y células del organismo. Tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, la comunicación recíproca entre células del estroma y el parenquima dirige la expresión génica. Entonces nos podemos quedar con que la matriz extracelular representa una red tridimensional que engloba todos los órganos, tejidos y células del organismo. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los tejidos conectivos? Aquí como que nos podemos dar una idea porque los tejidos se conectan, ¿no? Y la función es que reúnen, dan apoyo y protegen a los otros 3 tipos de tejido. Los tejidos conectivos se agrupan según las características de su matriz extracelular. Se agrupan dependiendo de las características de su matriz extracelular. Siguiente. ¿Qué es el fibroblasto? Fibroblasto y su función. Un fibroblasto es el tipo más común de célula que se encuentran en el tejido conectivo. Los fibroblastos segregan proteínas de colágeno que se utilizan para mantener un marco estructural para muchos tejidos. También juegan un papel importante en la cicatrización de heridas. Ok, nos ayudan a cicatrizar las heridas, los fibroblastos. Y pues es un tipo de célula muy común que se encuentra en el tejido conectivo. Siguiente. ¿Qué son los macrófagos? Macrófagos y su función. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas. Ok.
Y bueno, estas últimas células, las citocinas, activan a otras células. Entonces podemos decir que los macrófagos ayudan a eliminar las bacterias y los organismos dañinos, y pues son antígenos, o sea que por ejemplo ayudan a iniciar el proceso de inflamación cuando hay una herida, para que empiece la etapa de sanación, ¿ok? Siguiente es: ¿cuáles son los principales tejidos conectivos de acuerdo al volumen que ocupan en el cuerpo humano? ¿Ok? Los principales tejidos conectivos son el sanguíneo, el linfático y el óseo. Sanguíneo, linfático y óseo. Ok. Después se pide que den la ubicación del tipo de tejido del cuerpo humano y vamos a verlos. El tipo de tejido y su localización. El tejido del conectivo laxo, así se llama, conectivo laxo, se encuentra debajo del epitelios que revisten las cavidades internas, relacionando con epitelios de las glándulas y los vasos sanguíneos. El conectivo denso y regular se encuentra en la capa inferior de la piel. El tejido conectivo denso regular se encuentra en los ligamentos, en los tendones y aponeurosis. El tejido adiposo, llamado blanco y pardo, se encuentra debajo de la piel hipodermis, formando una capa aislante. El tejido óseo se encuentra en huesos y es muy liviano. El esqueleto humano, con sus huellas, en aproximadamente 18% de nuestro peso. Y el óseo también se le conoce como tejido compacto y esponjoso. Después sigue el tejido cartilaginoso, que es restringido en las articulaciones y los anillos traqueales. Es la estructura del sostén del oído externo y la punta de la nariz. Ok, cartilaginoso, por ejemplo, es como que ese donde se hacen la septum, ahí esa parte de la piel del cuerpo es tejido cartilaginoso. También se encuentra en los discos que actúan como amortiguadores entre las vértebras, y en el feto forman los primeros huesos. O sea, es como una gomita, algo suave que amortigua. El tejido hemopoyético se encuentra en la médula ósea roja, dentro de los espacios de los huesos largos, en los huesos jóvenes, en la cavidad medular y en los espacios del hueso esponjoso. ¿Ok? El tejido linfoide se encuentra en el llamado timo, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, en las amígdalas y el vaso. Finalmente, el tejido sanguíneo se encuentra dentro del corazón y los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Siguiente pregunta: ¿qué es el sistema linfático? El sistema linfático es una red de conductos muy pequeños, o vasos, así se llaman, que recogen y conducen el líquido linfático procedente de todo el cuerpo. Las principales partes del tejido linfático se encuentran en la médula ósea, en el vaso, en el timo, en los ganglios linfáticos y en las amígdalas. Ok. Siguiente pregunta: ¿qué es el plasma en los tejidos conectivos sanguíneo y linfático? El plasma es un fluido acuoso que contiene numerosos iones y moléculas, además de varios tipos de células especializadas, entre las que se encuentran las de transporte y de defensa.
Estas células pueden circular a través del cuerpo por la matriz fluida. Siguiente, ¿qué son los tejidos conjuntivos? Ok, esperemos la respuesta. Los tejidos conjuntivos protegen a otros 3 tipos de tejidos, que son el epitelial, el muscular y nervioso. Se caracterizan por tener una matriz extracelular abundante, el cual llena los espacios entre los tejidos y órganos. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 tipos de células asociadas con el sistema óseo? 3 tipos de células asociadas con el sistema de los huesos. ¿Ok? La primera es los osteoblastos, que originan los teocitos y secretan en la matriz ósea. Después siguen los osteocitos, que son las células óseas maduras ubicadas en algunas rodeadas por la matriz ósea que secretan y degradan. Y la siguiente es los osteoclastos. Los osteoclastos son células multinucleadas fagocíticas derivados de la médula ósea que reabsorben el tejido óseo. Ok, y ahorita vamos a repasar rápidamente el nombre de los huesos del esqueleto humano. Son muchos huesos. Ok. Empezamos desde la parte de la cabeza hasta los pies, ¿ok? Entonces, el primero que se encuentra en la parte superior es el cráneo. Un poco más abajo está el maxilar, que es por la parte de los pómulos. Después se encuentra la mandíbula, que es un poco abajo de la boca. Después sigue la clavícula. Luego en el hombro se encuentra el húmero. Abajito está la escápula. Después se encuentran las costillas. En medio de las costillas se encuentra el hueso llamado esternón. Y de el hueso largo que tenemos en la espalda es la columna vertebral. Más abajo en el brazo tenemos 2 huesos. La parte del brazo que está pegado a la mano, que son 2 huesos, el cúbito y el radio. Después en los dedos tenemos a los huesos carpianos. En la punta de los dedos tenemos a los huesos falanges. Abajito de la punta tenemos a los metacarpianos. En la parte de la cadera tenemos al hueso ilíaco. Abajo tenemos al hueso sacro. Y más abajo tenemos al hueso isquión. En la parte de las piernas, el esqueleto inferior, tenemos al fémur, que está arriba de la rodilla. El hueso de la rodilla se llama rótula. Abajo de la rótula tenemos a la tibia. A un lado se encuentra el peroné. La tibia y el peroné son 2 huesos largos que están paralelos y van pegados justo arriba del pie. Después en el pie tenemos a los tarsianos, en medio a los metatarsianos y la punta de los dedos del pie se llaman falanges, ¿ok? Falanges. Y ahora nos preguntan, ¿qué es el tejido muscular? Y el tejido muscular es el responsable del movimiento de los órganos y de los organismos.
Está formado por células que se denominan o se llaman miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. El tejido muscular se divide en 3 tipos, que son el esquelético o estriado, el cardíaco y el liso. ¿Ok? Esos son los 3 tipos de tejido muscular. Y bueno, aquí a continuación pide que se escriba en qué consiste cada uno de los 3 tipos de tejido muscular, o más bien para qué sirve, ¿no? El músculo esquelético mueve los huesos y otras estructuras. El músculo cardíaco contrae el corazón para bombear la sangre. El tejido muscular liso que forma órganos como es el estómago y la vejiga cambia de forma para facilitar las funciones corporales. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿en qué consiste el músculo estriado y el músculo liso? El músculo esquelético estriado es un tipo de tejido que funciona básicamente con la contracción voluntaria, es decir, que se activa solamente cuando la persona quiere realizar un movimiento en específico. El músculo liso es un conjunto de numerosas células musculares que forman la porción contráctil de varios órganos, como el tracto gastrointestinal, los conductos de algunas glándulas, el árbol bronquial, el sistema genitourinario, el sistema genitourinario, las arterias, venas, vasos linfáticos de gran tamaño, entre otros. Después, la siguiente pregunta es: ¿qué es el músculo cardíaco? Y es el tejido muscular de componentes mixtos que se localiza exclusivamente en las paredes del corazón. El músculo cardíaco contrae al corazón para bombear la sangre. El tejido muscular liso que forma órganos como el estómago y la vejiga cambian de forma para facilitar las funciones corporales. La siguiente pregunta es: escriba las diferencias entre los músculos cardíaco y esquelético. El músculo cardíaco es muy similar al músculo esquelético, pero la diferencia es que las células cardíacas son más cortas que las del músculo esquelético, y aparte que son mononucleadas y ramificadas. La siguiente pregunta es: escriba las características del músculo liso. Y aquí las características es que las células del músculo liso son alargadas y tienen un solo núcleo central en el músculo. El músculo liso se contrae con mucho menos rapidez que el músculo estriado, esquelético, y sus contracciones son más prolongadas. Por lo general no está bajo el control voluntario. Y bueno, ahora un pequeño resumen sobre los tipos de músculo. El primero es que los músculos esqueléticos están formados por las células muy largas, cada una con muchos núcleos, y el tejido tiene un aspecto estriado. Después, el músculo cardíaco está formado por células cortas, cada una de las cuales presenta a lo sumo 2 núcleos y también tiene un aspecto estriado. Los discos intercalares unen las células musculares cardíacas entre sí, lo que proporciona mayor adhesión al tejido e intervienen en la rápida comunicación entre las células. Esto permite que su contracción sea simultánea y así se produce un latido. Y finalmente, el músculo liso está formado por largas células fusiformes. A diferencia del músculo esquelético, cada célula muscular lisa posee un solo núcleo. Y bueno, hasta aquí vamos a parar este audio. Llegamos hasta los músculos. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre
algunas partes del sistema nervioso, más bien el tejido nervioso y algunas características, para darle paso a los órganos y a los sistemas de órganos. Ya que vimos los tejidos, vamos a ver cómo se forman los órganos y pues los sistemas, ¿no?, del cuerpo humano. Espero que haya sido de ayuda esta información y que les sirva para pasar sus exámenes. Bueno, hasta la próxima.